nos presentamos, el doctor Tomasini. Buenos días, Salvador. Buenos días, Guille. Buenos días a todos. Sí, y su amiga María Guillermina Álvarez. Bienvenidos a nuestro programa La Divina Voluntad en la nueva evangelización a través del Espíritu Divino. Hemos venido hablando sobre nuestro origen, que es Adán, y hemos descartado la teoría de la evolución mitigada, apoyándonos en las Sagradas Escrituras, en el Catecismo de la Iglesia Católica y en el Magisterio de la Iglesia. Así que nos ha quedado claro que Adán, individuo, fue creado por Dios como padre de toda la familia humana, como agente responsable de heredarnos a todos esa vida divina que nos haría semejantes al Verbo encarnado, según el proyecto perfecto querido por Dios para Adán y toda su descendencia. Y para que Adán fuese imagen y semejanza del Verbo encarnado, era necesario que tuviera algo que no era propio de su naturaleza humana, y eso era la voluntad divina. Entendemos que mientras Adán no fue puesto en la prueba, él vivía ciertamente una vida divina que lo hacía semejante al Verbo encarnado, a Jesucristo. Por eso entendemos que Adán fue creado para ser el paraíso terrenal de Dios, donde Dios se pudiese pasear y encontrar sus complacencias en su criatura. Cuando en la prueba Adán se olvida que Dios lo ama y se olvida también él de amar a Dios y de amar a Eva, separando su voluntad humana de la de Dios, comete el primer vacío del sumo bien que es Dios en su interior. Es decir, Adán echa fuera a Dios de su propio paraíso terrenal, lo expulsa de él mismo y comete el primer pecado gravísimo que lo aparta de Dios. Y por último, Salvador, haciendo así una recapitulación de todo lo que nos has compartido, tocando el punto de la redención, nos hablabas de rescatar al hombre del pecado, pero también hablaste de rescatarle a Dios todo el honor, el decoro, el amor que puso en el hombre y de lo cual quedó defraudado cuando Adán pecó. Y Salvador, en este punto encontramos algo muy interesante y pues te pregunto, a causa de un solo acto de voluntad humana, separado de la voluntad de Dios, se interrumpió esa vida divina que Dios había puesto en el hombre. Pero, ¿qué pasó con todos los actos que hizo Adán antes de pecar? Pues hemos venido entendiendo que eran actos divinos. ¿Serían acaso estos actos divinos hechos por Adán inocente la causa por la que nos fue dada la promesa del Redentor para, además de salvarnos del pecado, restituirnos esa vida divina y que se cumpliera la finalidad primera que Dios tuvo para el hombre cuando lo creó, de vivir una vida semejante a su Hijo? Esa es la pregunta que está ahorita en el inicio. Y bueno, pues aquí hay mucho material para que nos hables hoy, Salvador. Así es. Una pregunta bastante compleja y demasiado amplia, pero bueno, vamos a ver. A mí ahorita me llama mucho la atención lo que dijiste, o sea, al inicio de la pregunta, que el hombre, los actos de Adán antes del pecado eran actos divinos. Y esto puede llevar un poquito a confusión o a cierto escándalo dentro de las personas que nos escuchan. Yo creo que vale la pena empezar por ahí para aclarar qué es lo que se quiere decir con esto. Bueno, también porque un poquito, pues yo soy voz de los que nos escuchan, ¿verdad? Exacto. Y si hemos venido escuchando eso de que el hombre fue creado a imagen y semejanza del Verbo encarnado en la plenitud de los tiempos, bueno, pues se viene entendiendo eso, ¿no? Que para ser semejante, habíamos comentado en el programa anterior que a Adán se le había dado algo que no era propio de su voluntad humana, o sea, la voluntad divina para poder vivir esa vida semejante, partiendo de que la voluntad pues es la que emite los actos. Y bueno, en ese punto
yo puse esa pregunta. Ujú. Sí, mira, yo pienso, vuelvo a repetir, que es conveniente el aclararlo para no dejar algo en el aire que se pueda malinterpretar. Sí, por supuesto. En primer lugar, vamos a entender, bueno, ya entendimos que, como dices tú, fuimos creados a imagen y semejanza de la humanidad de Jesús. La humanidad de Jesús, o sea, hasta ahorita la hemos tomado como que viene o el verbo se tiene que encarnar debido al pecado original. Entonces, como que resultaría incongruente decir que somos creados a imagen y semejanza de Jesús si Jesús toma una humanidad de acuerdo a nosotros. No sé si me entiendan, Sí, sí, sí. ¿sí? O O sea, sea, si una vida solamente humana. no una vida humana, sino Él tomaría una vida humana, pero una vida humana debida al pecado, que ya dijimos que el pecado original no puede ser el plan de Dios, y al mismo tiempo decirnos que somos creados a imagen y semejanza de Jesús. O sea, si Él toma una humanidad a semejanza nuestra, ¿cómo es que nosotros somos creados a imagen y semejanza de Él? ¿Sí me explico? Sí, Es en función de tiempo. La humanidad de Jesús es el plan de Dios para toda la creación. O sea, se ha discutido mucho, Santo Tomás, que es el pilar de la teología dentro de nuestra religión, se planteó esta pregunta de si la humanidad de Jesús y el Verbo encarnado tendría que venir aunque no hubiera habido pecado. Y se ha quedado prácticamente sin solución. Sin embargo, si revisamos la Sagrada Escritura, veremos que ya San Pablo y San Juan dejaban indiciado el hecho de que Jesús tenía que venir. Cuando nos dicen que es el primogénito de toda la creación, que en Él fueron creadas todas las cosas visibles e invisibles. En fin, nos están dando una pequeña señal de que Él es el modelo perfecto de nosotros. El Padre nos deja a su Hijo, o sea, Jesús, nos lo deja como modelo también. Nos lo plantean no solo como el Maestro, como el evangelizador, como el Redentor, sino como modelo a seguir. Y palabras que el Padre dice que para ser un modelo, Jesús un modelo, pues nos queda muy amplio el saco, nos queda grande el saco. Cuando Dios, saliendo del Jordán, Jesús, después de su bautizo, se oye la voz y dice, he ahí a mi Hijo muy amado, en quien tengo todas mis complacencias. Pues no sé si lo podamos analizar, pero para que Dios pudiera decir de nosotros que tiene todas sus complacencias en nosotros, o sea, si vamos a ser imagen y semejanza de Jesús, pues estamos muy lejos, ¿no? Muy ujú, lejos de lograrlo, desde nuestro punto de vista. ujú. Por lo tanto, ya habíamos hablado la vez pasada que si el pecado original, o sea, ese acto de desobediencia, el hecho de que Adán hizo uso de su voluntad humana sola, sin la unión con la divina voluntad. Y habíamos aclarado también que el acto voluntario es lo único que puede separar a Dios de la criatura. Y por eso es que Dios se tiene que ir, vamos a decirlo así, dejar al hombre solo, porque el hombre así lo decide, no porque Dios lo decida.
no porque Dios castigue en ese punto, sino porque el hombre decide seguir con su vida sola, natural, que es la humana. Lógicamente, ese pecado con que, como tú decías ahorita, un simple pecado es el causante de todo lo que ha pasado. Así es, porque es quedarnos sin la presencia de Dios, sin la ayuda divina y sin la finalidad para la cual Dios nos había creado. ¿Dónde vamos a encontrar nuestra finalidad? Pues simplemente tendríamos que encontrarla en Jesús. Si Él es nuestro modelo, bueno, pues el modelo debe contener también la finalidad. Y la finalidad es que en Él, en esa humanidad, se tengan todas las complacencias de Dios. Bueno, pues esa era nuestra finalidad. En algunas ocasiones Jesús deja también palabras un poco raras, como esto que les dice, ustedes creen que yo he venido a hacer mis obras. Se equivocan, no he venido a hacer mis obras, es mi Padre que mora en mí, quien hace sus obras en mí. Ahí como que queda un poquito difícil entenderlo, porque Jesús nos está diciendo que Él por sí mismo no hacía nada, sino que era el Padre a través de la humanidad de Jesús quien estaba obrando en Él. Bueno, si somos modelo, si Él es el modelo, perdón, y nosotros debemos repetir a esa vida de Jesús, bueno, pues esto también lo podemos tomar como para nosotros. Nosotros deberíamos de decir, bueno, ahora ya no soy yo quien mora en mí, sino es el Padre Celestial quien mora en mí y quien hace sus actos en mí. Sí, más o menos se entiende, Guille. Sí, sí, yo pienso que sí. Bueno, Sí, está muy claro. entonces, bueno, este es el punto central. La voluntad humana y quizá no solo el punto central, sino el punto de unión con el tema de nuestras pláticas, que hasta ahorita pues como que ha quedado a un lado, que es la divina voluntad. Entonces vamos a tratar de aclararlo un poco. Si es la voluntad humana la que se niega a seguir obrando junto con la divina, y entonces Dios tiene que dejar al hombre sin su participación y dejarlo nada más en el plano natural, que es el plano instintivo. Forzosamente el hombre queda alejado de esa vida divina y alejado de la posibilidad de repetir o de imitar la vida de Jesús. Siendo así, se necesita forzosamente que se nos restituya aquello perdido. Y lo que perdimos fue la vida divina, que como ya dijimos también, se nos restituye con el sacramento del bautismo. En el bautismo nosotros somos injertados nuevamente en Jesús. O sea, ya está nuestra vida divina o de nuevo funcional en nosotros. Pero una vida divina, al igual que una vida humana, debe crecer. Ustedes recordarán que en el Evangelio de Lucas se dice que Jesús crecía. ¿Sí lo recuerdas? Sí, en edad, sabiduría y gracia. Así es. Entonces, ¿cómo sería posible entender a un Jesús que crece siendo el Verbo eterno? Bueno, tenemos que ponerlo forzosamente el crecimiento a nivel de su humanidad, que su humanidad es total y absolutamente igual a la nuestra, porque Él es hombre verdadero. Entonces, si es hombre verdadero, forzosamente debe tener
una etapa de crecimiento, una etapa de prueba, vamos a decirlo, que eso es otra de las cosas que no se habla o casi nada. Se dice mucho, o sea, de Jesús, se piensa que es Dios, se habla de las tentaciones del desierto, pero como que son algo muy somero, como que no lo tenemos muy claro. Y la humanidad de Jesús es una humanidad libre, igual que la nuestra. Una humanidad que debe asumir su papel de unión con la divina voluntad voluntariamente. O sea, no puede ser que sea obligada. Y si nos vamos a la Sagrada Escritura, vamos a encontrar cosas curiosas. En la carta a los Hebreos, perdón, en la carta a los Hebreos, San Pablo dice más o menos lo siguiente, que es tentado en todo lo que el hombre puede ser tentado, o sea, en todas nuestras deficiencias o nuestras fallas, ¿sí? Y eso es debido a que él, siendo verdadero hombre, tenía por fuerza que pasar por lo nuestro. ¿Sí lo entenderías, Guille? Sí, por supuesto. Uh-huh. Entonces, es en Hebreos 4, para más detalle. Dice, pues no está nuestro sumo sacerdote que sea incapaz de compadecerse de nuestras miserias, habiendo voluntariamente experimentado todas las tentaciones y debilidades, a excepción del pecado, por razón de la semejanza con nosotros en el ser de hombre. Esto nos lleva al punto de que Jesús también tuvo que ir rehaciendo en él todas las victorias que el hombre debería de haber hecho para podernos redimir y podernos llevar al punto original. Necesitaba no solo conseguir el perdón, la redención, sino rehacer al hombre, pagar lo que del hombre debería de haber hecho, de haber pagado a Dios en amor, en adoración, en reconocimiento. Y eso lo hace a través de su vida, pero una vida humana totalmente aceptando la unión con la divinidad. Si esto ya queda más o menos claro, entonces al oír que no es Él el que obra, sino el Padre que obra en Él, podremos entender que es un acto divino, hecho a través de la humanidad de Jesús. En Jesús, claro, queda entendible, porque Él es el Verbo eterno. Pero esa era la finalidad del hombre, ser semejantes a Jesús. Y para ser semejantes, Dios nos dota con un aliento. Si recuerdan, cuando el Dios crea al hombre, una vez que está formado el cuerpo, le inspira, le insufla su aliento para ponerle el alma, y ahí mismo el Dios se deja a sí mismo para vivir en el hombre. Si les parece raro, pues quizá nada más las palabras de San Pablo nos puedan sacar de dudas. Ya no soy yo quien mora en mí, ¿sí? Es Jesús quien vive en mí. Conchita Cabrera de Armida, que es una de las santas más altas, vamos a decir, una santidad de las más elevadas humanas que ha habido, en que Jesús le dice que el que la toca a ella, toca al Verbo, debido al don de la encarnación mística. O sea, como que la santidad ha ido poco a poco llevándonos más en alto, hasta que se vea que realmente la divinidad quiere morar en la humanidad de sus criaturas.
Lo único que faltaba, o sea, era la divinidad ya está, la vida divina ya está en el hombre, pero faltaba el acto divino llevado a cabo por Dios en la criatura para poder decir lo que tú decías al principio, que la criatura haga actos divinos. Entonces no es el hombre el que va a hacer un acto divino, sino el hombre permitiendo que Dios obre en él. Entonces el acto ya no será humano, sino será de Dios. Hasta donde vamos, San Pablo, después de haber dicho aquello de ya no soy yo quien mora en mí, sino es Jesús quien mora en mí, pero moraba en él, pero no actuaba en él. Tan es cierto que un poco después tuvo que gritar, ¿quién me librará de este hombre viejo que me lleva a hacer el mal que no quiero y no me deja hacer el bien que quiero? Si recuerdas aquel. Sí. Entonces, eso nos tiene que poner forzosamente en el punto de entender que Jesús moraba en él, sí, pero no obraba en él. Conchita Cabrera de Hermida es lo mismo, es Jesús poniéndose en ella, estando en ella, al punto de que el que la tocara a ella tocaba al Verbo, cuando menos son las palabras de Jesús. Pero sin embargo, Conchita seguía obrando con su propia voluntad, una voluntad humana, santa, fortificada por la gracia santificante, o sea, toda la santidad que queramos ponerle, pero al fin y al cabo, una voluntad humana. Faltaba ese toque, ese toque de Dios actuante en la criatura. Y ese toque solamente se puede llevar a cabo a través de la divina voluntad. O sea, toda criatura, toda vida necesita una voluntad que la mueva, que la anime. La voluntad, el hombre tiene una voluntad humana que genera una vida humana. ¿Recuerdas el ejemplo que poníamos de los 3 seres comiendo? Sí. El perro, el hombre y Jesús. Ajá. Los 3 hacen el mismo acto, los 3 están aparentemente haciendo lo mismo, pero lo que cambia o lo que hace cambiar es la voluntad. La voluntad animal, que lo dejaba como acto instintivo, la voluntad humana, que aunque es muy superior al animal, y que nos sirve incluso para alabar, para bendecir a Dios, para agradecerle todo, pero no era el acto eterno de Dios. Y el acto de Jesús, como está hecho por la voluntad del Verbo, o sea, la voluntad divina, entonces, lógicamente, cobra otra magnitud, que es el acto divino. Sí, otro valor. Así es. Ahora, una vez, y esto quisiera yo que quedara muy claro, por favor, si hay alguna duda me la haces ver. Cuando se habla de la divina voluntad, ahora sí ya he referido a los escritos de Luisa Picarreta, Bien. Entonces cuando hablamos de ello, de esta divina voluntad, y referido en esos escritos, generalmente hay muchas equivocaciones, muchas malas interpretaciones, porque se piensa que la divina voluntad viene a morar en cada criatura que quiere vivir en ella, y esa divina voluntad va a actuar dentro de esa criatura, convirtiéndola prácticamente en otro Jesús y haciendo actos divinos. Y eso es un terrible error, que yo sí quisiera dejarlo ahorita muy marcado, porque eso se puede prestar a muchos problemas y muchas discusiones de tipo eclesial. Sí, doctrinal. Entonces, si recordamos las palabras de Jesús en la última cena,
Ahí tenemos la primera clave para entender cómo va a funcionar esto. Cuando está rogándole al Padre por todos, para que todos sean uno, le dice, yo en ellos, o sea, Jesús en nosotros, tú, Padre, en mí, o sea, el Padre siendo uno puesto en Jesús. Ahora, para que ellos sean uno con nosotros como tú y yo somos uno. O sea, ahora sí, necesito a Jesús en mí para que, como Jesús es el Verbo, como Jesús tiene la divina voluntad obrante en él y obra libremente en él, ahora sí, si yo permito que Jesús obre en mí, forzosamente se debe decir que es la divina voluntad quien obra en mí. Parece lo mismo, pero es totalmente diferente, porque si la divina voluntad viniera en mí sola y obrara en mí, ya seríamos dos Jesús a la par. Ujú. Sí, 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 ya no sí. es Jesús con su naturaleza divina, con su voluntad divina obrante, con su naturaleza humana, y yo con mi naturaleza humana y con mi voluntad divina obrante en mí, y estaríamos a la par. Y eso no se puede decir ni se puede pensar. En los escritos de Luisa, Jesús le dice también algo que coincide mucho con esto que acabamos de ver de la última cena. Él le dice que toda voluntad requiere de una vida donde manifestar sus obras. Y que por eso, cuando él le habla a Luisa Picarreta de la divina voluntad, es él el que le habla, porque él es la vida de su voluntad. Y eso ya nos deja total y absolutamente fuera de la posibilidad de que formemos otra vida de la divina voluntad. ¿De acuerdo? Sí, o sea, no es posible decir Adán hizo actos divinos. Bueno, sí los hizo, pero los hizo a través de este mecanismo. Exacto, O exacto. sea, no es la divina voluntad obrante en. Recordemos que la vida divina que nosotros estamos readquiriendo es a través del injertarnos en Jesús. Esa es nuestra vida divina, Jesús. ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. Entonces, ahora lo único que falta es permitir que este Jesús que está en mí, obre en mí. ¿Y eso cómo se logra? Bueno, se logra a través de ese común acuerdo, vamos a decirlo así, común acuerdo de voluntades, que ese es otro gran error que existe dentro de la divina voluntad. Se habla mucho de hacer morir nuestra voluntad. Se habla mucho de anular nuestra voluntad para darle cabida o salida a la divina voluntad. Y eso también no es posible decirlo de esta manera. Claro. La voluntad humana es lo más preciado que Dios nos ha dado. Y es lo que más nos semeja a nuestro Creador. Sería ilógico pensar que lo más preciado y lo que más nos semeja a Dios nos lo tengamos que quitar o matarlo. No, tenemos que usarla como Dios quería que la usáramos. Entonces, la voluntad humana tiene que generar el acto humano, pero pidiéndole o dándole oportunidad a la voluntad divina de moverse en ese acto y ya no moverse la voluntad humana.
La voluntad humana genera el acto y la que corre en el acto es la voluntad divina. ¿Sí? Sí, Entonces, también, ahora sí, de esa manera podemos decir que el hombre puede hacer actos divinos. No por el hombre, sino por el Jesús que está dentro de nosotros y que ahora le estamos permitiendo obrar. Y Él obra, hace su acto y nos lo da como nuestro. O sea, Él ama tanto a su criatura que la quiere semejante a Él, quiere tratar al tú por tú con su criatura. Por lo tanto, necesita darle lo que Él tiene para tratar al tú por tú. Sería indecoroso para Dios ponerse a la altura del hombre a tratar al tú por tú. claro. Y bueno, hay un principio que siempre lo mayor domina a lo inferior, ¿no? Así es, nada más que aquí no es dominar. Bueno, Porque si fuera dominar, sería indecoroso para Dios dominar a algo inferior a Él. Claro que lo puede hacer. claro, No, Él quiere esa entrega, esa participación voluntaria para que realmente exista una correspondencia adecuada. Tú imagínate, Guille, que tienes una mascota. Ya sabes, a mí me gusta mucho el ejemplo del perro, está bien, un perrito. ¿sí? Un perrito. Y tú quieres tratar al tú por tú con ese perrito. Sería absurdo, totalmente absurdo, que tú llegaras a tu casa y queriendo tratar al tú por tú con tu perro y sentirte pues aceptada, amada por tu perro, te pusieras en cuatro patas, empezaras a correr en cuatro patas por todo el jardín, Sí, ladrando, que fueras a tomar agua en un charco y que sí, empieces a sí, sí. retosar con el perro. No, 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 no. El perro se va a sentir feliz, pero tú no. Así es. O sea, después de un rato vas a tener las rodillas raspadas, vas a tener no sé cuántas mordidas, toda llena de, de baba, Sí, y entonces no vas a realmente llegar al momento que le digas, ya me voy a lavar, me voy a bañar, me me voy voy a a cambiar. comportar como persona. Así es, me voy a... Bueno, el ejemplo es más o menos lo mismo. Sí, Si Dios quisiera tratar al tú por tú con nosotros desde ese punto de vista, o sea, poniéndose a la altura del ser humano, sería como tú con tu mascota. ujú, Ahora, ¿qué se necesitaría para que tú pudieras tratar al tú por tú con tu perro? Bueno, pues que nos fuera posible de alguna manera comunicarle al perro nuestra naturaleza para que ahora el perro elevarlo hasta la calidad de ser humano y entonces podrías tratar con tu perro o con tu mascota al tú por tú. Ya sí, no sería perro, serías as- tú. así es. Se podría conversar, se podrían hacer. Eh, y tendrían los mismos intereses, tendrías los mismos gustos, tendrías la misma capacidad de amar, tendrías todo igual, te Sí, sentirías plena con esa mascota. Bueno, pues eso es lo que nosotros no podemos hacer con la mascota, Dios sí lo puede hacer con nosotros. Él nos participa de su naturaleza divina. Y esto ya sé que para muchas personas suena mal, para muchas, incluso miembros de la jerarquía eclesiástica, o sea, sacerdotes, les suena terriblemente mal, pero pues entonces tendrán que reconocer que no le quieren hacer caso a la Sagrada Escritura. sí, pues ya decías tú en el primer programa, en el catecismo, me parece que citaste a San Ireneo. O sea, así es. Y a San Pedro. San Así Pedro es es el que también. dice, en su primera carta dice que Dios nos quiere participar de su naturaleza divina, pero para muchas personas de la iglesia,
eso les parece una irreverencia y como que no sé, los escandaliza. Pero bueno, simplemente tendríamos que irnos primero a la Sagrada Escritura, al Catecismo, al Magisterio, y vamos a ver que efectivamente la Iglesia ha aceptado desde siempre que esa es nuestra finalidad. Bueno, no nuestra, sino la finalidad de Dios con nosotros. Porque ese es otro error. Siempre pensamos en nuestra finalidad y creemos que Dios no tiene finalidad. Y pues Dios nos creó y Él nos creó como Él quería, a su antojo, pues. A su antojo y de acuerdo a lo que Él quería recibir de esta creación. Y Él, el Todopoderoso, pues sabía, ay, qué tontería, pero sabía lo que estaba haciendo en el hombre. Nos puso esa capacidad, no, Él no hace cosas inútiles de pensar, bueno, voy a crear el hombre, pero pues a ver si puede con este paquete de vivir semejante a mi verbo. Así es. Y por eso es que hemos tenido que corregir muchas cosas de la Biblia. Hay consejos de Jesús que lo dejan a uno frío. Sed santos como mi Padre Celestial es santo. En otro dice, sean perfectos. Así es. Entonces, ahora se dice que no, que era un modo de decir, que era una forma de dar a entender que deberíamos de ser buenos. Eso yo lo podría entender si hubiera sido dicho por un hombre, pero fue dicho por Jesús. Y Jesús es hombre y Dios verdadero. Es el verbo en la carne que nos está dando con una indicación. ¿Sí? O sea, como que todo, si lo vamos viendo, todo tiende hacia aquello, hacia esa parte de poner a la par al hombre con su creador. Así es, y qué importante lo que acabas de decir, porque yo creo que a muchas personas cuando llegamos a leer eso en el Evangelio, sean perfectos como mi Padre es perfecto, pues yo creo que no nos caía muy bien el 20 de eso. O sea, es algo grandísimo la perfección. Claro, una perfección divina que no se puede lograr. Por el hombre es imposible lograrla. Y además Jesús, como tú dices, es Dios, es la verdad, y Él no puede estarnos, por decirlo así, Salvador, vacilando, ¿no? Tomándonos el pelo. Pues no. Así es. Dios no vacila con su criatura. Sí, no nos anda tanteando a ver qué reaccionamos ante esto, lo otro. Él es la verdad y dice la verdad. Incluso también lo menciona, lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Y si Jesús nos está pidiendo eso, y además de una manera imperativa, o sea, no es una invitación, no es una sugerencia, es un tono imperativo, ¿verdad? Y bueno, eso mira, aunque lo dejáramos como sugerencia, Guille, yo pienso que aunque fuera una sugerencia, pero salido del verbo eterno en la carne llamado Jesús, no puede ser una sugerencia al hay más o menos. Al aire, sí. ¿Sí? Sí, y yo me refiero, perdón, cuando digo imperativamente, significa eso fue decretado por el Padre, que fuésemos todos así, entonces sean. Exacto. Entonces sí hay que entender que tenemos una finalidad, pero una finalidad que aunque no la hayamos entendido, que aunque no hayamos penetrado en ella, pero es una finalidad de semejanza, y de semejanza no solamente en la parte externa de la humanidad, sino en la parte actuante, en la parte sobre todo de amor, porque Dios es amor. Así Dios quiere amarnos, pero el día que Dios nos amara con toda su potencia, ese día nosotros desapareceríamos. Explotamos.
no nos cabe el amor de Dios. Y entonces Dios siempre quedaría insatisfecho en ese amor, porque siempre tendría que estarlo dando así a gotas. Sí, Y lo que Él quiere recibir de amor siempre se vería también insatisfecho, porque estaría recibiendo gotitas. O sea, Él quiere un te amo de Él mismo, un te amo divino, y recibe un te amo de la mascota. sí, no, Tú quieres un abrazo de tu perro y lo más que recibes son arañazos de las patas que te pone encima, así es. ¿sí? Sí, él Quieres, quiere recibir la felicidad que el verbo le da. así es. He ahí a mi Hijo muy amado en quien tengo todas mis complacencias. Así Qué es. bellísima finalidad que podamos permitirle a ese Hijo muy amado vivir, no solamente vivir en nosotros, sino obrar en nosotros, para que ahora el Padre lo pueda amar en mí, pero ahora yo desde mí, ese Jesús pueda amar al Padre, pero como si lo estuviera amando yo. Ese es el movimiento. O sea, Dios encuentra en mí a su Hijo y su Hijo encuentra en mí la forma de corresponderle al Padre desde aquí. Y lógico, como estamos juntos, si te das cuenta, estamos compartiendo el mismo acto. O sea, Él pone el elemento, Él pone la materia prima, pero yo soy el que lo transporta. De nada le sirve a una fábrica tener mucha producción si no hay quien la saque. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Entonces, el acto se vuelve mancomunado, mancomunado. Le dice Jesús a Luisa, le dice, en mi voluntad es la única ley en mi voluntad es lo tuyo y lo mío ya no existen. Ahora existe solamente lo nuestro. ¿Qué tal? En otra ocasión también le dice que el verdadero amor debe ser correspondido. Así es. Y correspondido en esta medida. Así es. Entonces, volviendo al pecado original, lo que Adán recibe por su falta, por haber obrado con su voluntad humana sola, sola, sin la unión con lo divina, es haberse quedado con la naturaleza humana, nada más. Por lo tanto, ya no podía cumplir con las funciones con a las que Dios quería darle. Y Dios por decoro, ya no puede volverle a dar. ¿Por qué? Porque no hay quien pueda restituir aquello. O sea, ya no hay quien pueda restituirle a Dios lo que Adán le quitó. Todos los hombres de toda la historia de la humanidad no hubieran podido restituirle a Dios una vida divina en el hombre. Es imposible. Por eso es que Jesús, la humanidad del Verbo, que tenía que venir y que estaba simbolizada en el árbol de la vida en el paraíso, o sea, tenía que venir a morar con nosotros, a enseñarnos a vivir este vivir mancomunado. Ahora tiene que venir primero a salvarnos, a redimirnos. Y esa es la actuación de Jesús durante toda su vida. Tiene que venir a preparar esa redención y al mismo tiempo, en forma oculta, tiene que venir a restituirle al hombre la vida divina que había perdido. Yo no sé si lo han pensado, pero yo pienso que sí. La redención la tomamos como punto central el último día de la vida de Jesús. O sea, menos de 24 horas, porque es aprendido en la noche
y muere, fallece a las 3 de la tarde del siguiente día. Entonces son menos de 24 horas. Mucho sufrimiento, sí, terrible sufrimiento, o sea, espantoso. Pero la pregunta es, bueno, ¿y el resto del tiempo qué hizo? Si fuera Jesús hombre nada más, no hay problema, pero es Dios. Así es. Es el Verbo eterno morando en la tierra. Y el Verbo eterno aparentemente viviendo 33 años, 34 casi con el periodo de embarazo en María, casi 34 años viviendo sin hacer nada. O sea, Nada extraordinario. nada fuera de lo común. Eso querría decir que el Verbo eterno, que Dios está haciendo cosas inútiles, porque la redención se lleva a cabo el último día de su vida. Y algunos dirán, no, pero ¿y la predicación? Sí, pero la predicación fueron 3 años. Entonces, ¿dónde quedaron los otros 31? Y esa respuesta, esa parte que aparentemente no hizo nada, fue lo que le llevó el estar restituyendo al hombre a ese punto de origen. O sea, haciendo todo lo que deberíamos de haber hecho todos, toda la humanidad debería de haberle dado al Padre amor divino. Él se llevó 34 años o 31 años haciéndolo, reparando por todo lo que el hombre no quiso hacer. Y esto, aunque parezca así extraño, pero también, o sea, hay que entenderlo a nivel de redención. Todo el mundo piensa que Jesús murió en la cruz y ya nos redimió a todos. Simplemente les voy a decir esto. Dios es infinito en todo. Infinito en poder, infinito en amor, infinito en bondad, infinito en todos sus atributos. Y pensamos que con los sufrimientos de Jesús, o sea, con una muerte de Jesús, se pagó por la muerte de toda la humanidad. Bueno, simplemente piensen que si Dios es infinito en todo, también debe ser infinito en justicia. Así es. Y que Dios debe ser un perfecto equilibrio en sus atributos. Si Dios se dejara llevar por la justicia, sería un tirano. Si Dios se dejara llevar por el amor, sería, no sé, un padre consentidor. A mí me gusta mucho la palabra que usan los estudiantes, un maestro barco. Creo que todo mundo entiende eso, ¿no? Uh-huh. Si Dios se dejara llevar nada más por el amor, sería eso. Sería un Dios barco. Y si se dejara llevar por la justicia, sería un tirano. No, debe haber un perfecto equilibrio. Y si yo, Salvador, cometí en mi vida 2 pecados mortales, ojalá fuera cierto, nada más 2. Ay, sí. O sea, 2 pecados mortales. Yo merezco 2 muertes. Y tú, Guillermina, tú nada más 1. Ah. Sí. Ay. Eres buena. ¿Qué tal? Tú nada más 1. Ay, no, Entonces es una desgracia. 3, ya son 3 muertes. Y así, por el estilo. Ahora la pregunta es, si Dios es infinita justicia y Dios es un infinito equilibrio, esas 3 muertes, ¿a quiénes se les van a aplicar? Pues se supone que a nosotros. Por eso, pero nada más son 3. Ah, pues sí, ¿verdad? Solo podemos morir una vez. Así es. Se dice que los méritos de Jesús son infinitos, sí, pero esa infinitud está en la multiplicación de sus sufrimientos. Entonces la divinidad multiplicaba todo lo que Jesús hacía por toda la humanidad, por todo lo que la humanidad necesitaba.
Entonces, esa muerte de Jesús, que aparentemente por fuera fue una, en la divinidad la multiplica y me aplica, bueno, te aplica a ti la una muerte que necesitabas pagar, a mí las dos y así. De cada uno. Y esa es la manera en que Jesús nos redime en todos sus sufrimientos. Como ejemplo, las espinas de la corona. Una espina por cada pensamiento malo. ¿Cuántos pensamientos malos habrá? Uy, N, simplemente. así es. Bueno, ¿cuántas espinas le pusieron? Muchísimas, muchísimas. ¿Cuántas? ¿Te parecen muchísimas? 5,000 espinas. Sí, las suficientes que se pueden contar. Así es. Y eso no sería ni siquiera aplicable a una sola criatura. Persona. Pero la divinidad dentro multiplicaba todo esto en esos méritos infinitos de Jesús para hacernos el perdón de todos nuestros pecados a toda la humanidad. De la misma manera, esos 31 años de los que estamos hablando, se dedicó a rehacer los actos de toda la humanidad para dejarnos nuevamente la posibilidad de restituirnos al punto de origen. Y el punto de origen es Adán inocente. Adán antes del pecado original. No como finalidad, no como término de nuestra vida, sino como inicio para hacer lo que Adán no quiso hacer o no pudo hacer por haberse salido del plan de Dios. Entonces, no sé si con esto, Guille, más o menos haya quedado un poquito lo de tu pregunta. Uy, estuvo muy, muy bien, muy claro, por supuesto, pero... Empezar a hablar ya de la divina voluntad. Ay, sí, porque ya es inevitable, ¿eh? Sí. Porque salen y salen y salen preguntas, inquietudes. Bueno. ¿Te parece bien? Claro que sí. Ay, Salvador, y pues muchísimas gracias. Todo lo que nos has compartido es muy, muy interesante, pero sobre todo, edificante, ¿no? Porque yo sé que a todos nos queda un poquito así, un huequito de esa búsqueda constante que tenemos de Dios, pues todos los que amamos a Dios. Y qué bueno que Dios nos da la oportunidad y por medio de este programa de compartir todas estas cosas tan interesantes, verdades que hay en los escritos de Luisa. Claro. Y bueno, pues como siempre, amigos radioescuchas, bueno, entonces, amigos, ahora sí, se nos termina el tiempo. Estaremos muy al pendiente de nuestro siguiente tema el próximo viernes. Y bueno, bendigamos a Dios, así como Él nos bendice, siempre con su infinito amor. Muchas gracias, Salvador, y buenas tardes a todos. Igualmente, hasta luego.